Buenos días, hermanos. Hoy vamos a estudiar la palabra. Vamos a ver qué espera Dios acerca de nuestro crecimiento, nuestro desarrollo. Vamos a ir primero al libro de Hebreos. En Hebreos capítulo 11. Era Hebreos capítulo 5, aquí mismo Hebreos. Vamos a ir al verso 11. Vamos a leer también unos versículos del capítulo 6. Estamos viendo el fruto del creyente, lo que Dios espera de nosotros, de nuestra vida. Dice aquí, acerca de esto, está explicando acerca de las cosas espirituales. 5:11. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos, ¿para qué? Para oír. Bueno, ¿qué es lo que Pablo, el escritor de Hebreos, está tratando de explicar? Dice, porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, se refiere a personas que ya han conocido la Escritura, tienen tiempo en las cosas de Dios. Dice, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí se pone un ejemplo sencillo sobre la madurez. Por ejemplo, un bebé no se le puede dar todo tipo de alimentos. Tenemos que darle alimentos de acuerdo a su edad, de acuerdo a su capacidad, para que él pueda digerirlos y esos alimentos le hagan bien. Y conforme los niños se desarrollan y van creciendo, lógicamente los alimentos que van tomando van a ser otro tipo de alimentos. Entonces, el cristiano es de esa misma manera. El cristiano al inicio, cuando comienza, se le debe de dar leche, quiere decir las bases, los fundamentos de la palabra de Dios, pero conforme va creciendo tiene que alimentarse de otras cosas, de cosas que pueda digerir de otra forma. Sin embargo, hay muchos, como este caso que estamos viendo en la Escritura, que se quedaban estancados, que estaban ahí y no habían avanzado, sino que aún tenían necesidad de esa leche espiritual. Dice, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Alguien que es experto en algo es alguien que se ha dedicado a hacer esa labor o esta actividad una y otra vez, hasta que lo puede hacer de una manera muy rápida, muy bien, y es una persona que es experto en esto o en aquello. Y el cristiano tiene que ser experto en las cosas ¿de quién? De Dios. El cristiano de cierta edad, ya de años en conocer la palabra, debería ser experto en manejar la Escritura y no tener necesidad que se le vuelva a enseñar cuáles son las bases, los rudimentos. Dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia simplemente porque es niño. Quiere decir que no se ha desarrollado, no ha crecido. Pero el alimento sólido
es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No se le tiene que enseñar diciendo esto está bien, esto está mal, esto se debe de hacer así, sino que él ha crecido, ha madurado, discierne lo que está bien y lo que está mal. Verso 1 del capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos, no quiere decir que eso no nos haya servido, sí nos sirvió en su momento, pero dice, hay que dejarlos ya a un lado. De la doctrina de Cristo vamos ¿hacia dónde? Adelante, a la perfección. Aquí la palabra perfección en el griego tiene el sentido, no es el sentido de ser una persona que no se equivoca. Perfecto es completo, o sea que no le falta nada. Dice, vayamos ¿a dónde? A la perfección, o sea, vamos a estar completos en las cosas de Dios. Perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Vamos a analizar brevemente estos temas que nosotros ya debiéramos de manejar, deberíamos de ser expertos en estos temas y deberíamos poder explicarlos a los demás de una manera sencilla. Dice, ¿cuáles son estos rudimentos? ¿Cuáles son estas bases, estos fundamentos que debimos de haber aprendido desde que iniciamos en el camino del Señor? Habla de el fundamento del arrepentimiento. Sabemos que para llegar a Dios, la llave que abre la puerta de acceso a la fe es el arrepentimiento. Jesús y Juan el Bautista predicaban diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿qué ha pasado? Se ha acercado. Entonces lo inicial es que alguien se arrepienta de su vida antigua, de sus pecados, de sus errores, de no haber buscado a Dios. Ese es el primer paso, es el fundamento. Y después dice, el arrepentimiento de obras muertas, se refiere a lo que vivió cuando estaba en muerte en pecado. De la fe en Dios, dice la Escritura que sin fe, ¿qué pasa? Es imposible. Y de la doctrina de bautismo, sabemos que el primer paso de fe, porque la fe sin obras es ¿cómo? Mucha gente se queda estancada. Yo voy a poner un ejemplo, no es para que alguien se sienta mal, pero conocemos de la Escritura, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, vemos en la Escritura que lo primero que hacían la gente que se arrepentía y creía, ¿qué era? Se bautizaban en agua para el perdón de pecados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero mucha gente pasan años y años y años y no se bautiza porque dice, es que es un compromiso, es que es algo. Pues el compromiso ya lo tenemos. Lo que falta es la obediencia a la palabra de Dios. Es a veces tan inmediato como aquel etíope eunuco que se le predicó de la palabra. Dice que llegó a cierto lugar donde había agua y le dijo a Felipe, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea? Dice, si crees de todo corazón, ¿qué pasa? Bien puedes. Entonces, si usted ha creído y no se ha bautizado, es que verdaderamente aún no ha creído como debería de haber creído. Entonces, ahora, habla de doctrina de bautismo, no habla de un solo bautismo. Acuérdense que hay bautismo en agua, bautismo en Espíritu Santo y bautismo en fuego, ¿verdad? De la imposición de manos, ¿verdad? Del saber que Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, pondrán las manos sobre los enfermos, ¿y qué va a pasar? Pero no solamente sobre los enfermos imponen manos, ¿sobre quién más imponen manos? ¿Sobre los endemoniados? ¿Sobre quién más se deben de imponer manos? Les digo que estas doctrinas, estas enseñanzas ya deberíamos de conocerlas. Dice que cuando el Espíritu Santo apartó a Bernabé y a Saulo, que es Pablo,
para una obra, los hermanos, después de haber ayunado y orado, pusieron las manos sobre ellos y los despidieron. Cuando a alguien se le consagra para el servicio a Dios, se imponen las manos. Amén. Ahora dice, de la resurrección de muertos, sabemos que habrá resurrección de muertos, pero va a haber dos resurrecciones. ¿Cuáles serán estas resurrecciones? La primera es los que durmieron en Cristo. El Señor vendrá en las nubes, dice, y los que durmieron en Cristo, ¿qué va a pasar? Se levantarán, resucitarán primero, y después nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre ¿con quién? Con el Señor. Dice, bienaventurado el que participa en la primera resurrección, dice el Apocalipsis. La otra resurrección es hasta el juicio, aquellos que no creyeron en Jesús, aquellos que no entregaron su vida a Dios, van a resucitar, pero para presentarse delante del trono de Dios para ser juzgados. Por eso dice de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Dice, algunos serán juzgados y algunos irán para vida eterna y otros irán para condenación eterna también. Versículo 3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Estamos hablando del creyente que debe de ser un creyente maduro. Ahora vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. ¿Ya lo tenemos? Ok, dice aquí la escritura. 1 Corintios capítulo 3, y vamos a ir en el versículo 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Jesucristo. Él es la piedra, la roca angular de nuestra fe. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es nuestro Señor Jesucristo. Y otro edifica encima, pero cada uno mide cómo sobreedifica. Miren, en estos días que hemos estado construyendo aquí una parte más de del local donde nos reunimos, porque la iglesia somos nosotros. Entonces hay que preparar el terreno, hay que abrir unas zanjas porque se va a poner el fundamento. El fundamento es ¿quién en la iglesia? Cristo, Jesucristo. Pero arriba de un fundamento usted puede construir, edificar con diferentes materiales. Hay muchos materiales. Hay ladrillo rojo, hay tabicón, hay bloc, o puede meterle piedra, o puede construir con madera, o con lámina de cartón. Hay muchos materiales, ¿para qué? Para construir, dependiendo de la capacidad o lo que cada quien quiera construir. Esto es lo que nos va a poner un ejemplo la palabra en el cristiano. Hay un fundamento que ya está puesto, que es Jesucristo. Pero ahora, ¿cómo voy a edificar mi vida? Estamos hablando en un sentido espiritual. ¿Cómo voy a crecer? ¿Qué le voy a poner a mi vida espiritual para ir desarrollándome como cristiano? Dice aquí, va a poner un ejemplo, dice, cada quien debe de ver, debe mirar cómo sobreedifica. Estamos en 1 Corintios capítulo 3, por el verso 12. Porque y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. O sea, se va a notar, se va a ver, se va a percibir. Ahora, vamos a ver que en este ejemplo que da la Escritura, que Pablo enseña, empieza de lo más precioso a lo más común o a lo más vil. ¿Qué es lo primero con lo que se puede construir? Dice aquí, dice, si alguno edificare, ¿qué? Oro. ¿O qué? O plata. O piedras preciosas.
o madera, o heno, o de plano ¿qué? Hojarasca, paja, algo rastrojo. La obra de cada uno se va a hacer. Usted, lo que ha edificado en su vida espiritual, se va a notar. Se va a notar cómo es usted un cristiano maduro, o un cristiano débil, o un cristiano carnal, pero se va a dar cuenta los que están a su alrededor de qué clase de cristiano es usted, por lo que usted mismo edificó en su propia vida. Aquí no hay de que echarle la culpa de que en la iglesia donde usted se reúne, o si el pastor o el que enseña, no, cada quien tiene la responsabilidad de sobreedificar espiritualmente en nuestra vida. Dice, porque el día la declarará cuando hay luz, y cuando se notan las cosas vamos a observar lo que cada quien edificó. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Por qué? Recuerden que Jesús, Juan, cuando bautizó a Jesús, no quería bautizarlo porque Juan el Bautista le dijo, yo debería ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo, deja porque es necesario que obremos en justicia. Pero Juan había dado un anuncio, dice, después de mí viene otro que es más grande que yo. Él dice, yo los bautizo en agua, pero aquel os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Pero cuando habla del fuego, habla de un juicio. Dice, porque el rastrojo está en su mano y va a separar el trigo de la paja. Entonces, ese juicio, dice la Escritura, que el juicio de Dios va a empezar ¿por dónde? Por su casa, por nosotros. Cada uno de nosotros va a pasar en algún momento por el fuego de la prueba para saber cómo hemos edificado nuestra vida en las cosas de Dios. Dice, el fuego la va a probar. Si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué va a recibir? Una recompensa. Es algo que a veces no nos queda muy claro. La mayoría de los creyentes o cristianos piensan o su anhelo es estar con Dios en el cielo. ¿Cuántos quieren estar con Dios en el cielo? Pero en el cielo nos espera no solamente la vida eterna y estar con Dios, sino va a haber galardones, recompensas, premios, reconocimientos de la forma en que nos esforzamos, de la forma en que trabajamos, de la forma en que estuvimos preocupados por las cosas de Dios. Y voy a poner un ejemplo para que más o menos lo entendamos. Miren, es como en la escuela. Allá va a haber calificaciones y habrá quien llegó, pero llegó así como de panzazo, con 6, ya nomás porque. Pero habrá otros que no, porque le dieron reconocimiento de primero, segundo o tercer lugar, porque fue una persona que se esforzó más en las cosas de Dios. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, va a recibir una. Pero si usted edificó con hojarasca su vida espiritual y viene el fuego, ¿qué le va a pasar? ¿Se va a quedar lo que construyó? Se va a perder, aunque usted va a ser salvo, pero lo que usted hizo no sirvió para nada. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahora, está hablando de qué vamos a edificar, y no es una opción el dar fruto en las cosas de Dios. Vamos a ir a San Juan capítulo 15, de los versos 1 al 5. Jesús está enseñando, les pone un ejemplo acerca del fruto a sus discípulos. Les dice, miren, yo soy la vid es la planta de la uva. Si alguien no la conoce, aquí saliendo de la puerta a la derecha hay una plantita de uva que está chiquita, va a crecer.
Dice, yo soy la vid, yo soy esa planta, ustedes son los pámpanos. Los pámpanos, de las ramas de esa vid salen unas ramitas que se llenan de florecita y después se transforman en las uvas. Esos son los pámpanos. Las personas que se dedican a la cosecha de la uva, cuando las plantas han crecido, revisan sus plantas y esos pámpanos, los pámpanos que llevan poquita fruta, que todavía no madura, que está muy pequeñita, los cortan porque no tiene caso que la savia de la planta se dedique a algo que no va a servir, que no va a producir. Entonces los van podando, los van cortando y eso lo van echando fuera. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, esa ramita que lleva el fruto, que en mí, que no lleva fruto, ¿qué va a hacer? La va a quitar. Y todo aquel que lleva fruto, la va a limpiar para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Si no permanecéis en mí, ya me perdí, estamos en el 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué va a pasar? Si usted separa, mire, es el ejemplo de todos, incluso los árboles. Si usted tiene o conoce un árbol de manzana o de pera, donde ya va creciendo la fruta, si usted corta la rama y aunque la ponga en agua o la meta en la tierra, ¿qué va a pasar? Se va a secar, ya esa fruta no va a crecer, no va a desarrollarse. ¿Por qué? Porque tiene que estar unida ¿a dónde? Al árbol, para recibir los nutrientes. Así el cristiano tiene que estar unido ¿a quién? A Cristo. No visitarlo de vez en cuando. Esta palabra de permanecer, ya lo he dicho muchas veces, lo voy a decir otra vez. En griego significa también morar, habitar, vivir. El que permanece en él, en Jesús, va a tener la capacidad de tener fruto. Y el cristiano debe de tener, ¿qué debe de tener? Fruto. Jesús mismo dijo, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué es glorificado? En que llevéis, pero que llevéis ¿qué? Mucho fruto, y seáis así mis discípulos. ¿Cuál es el fruto del creyente? Vamos a ver un ejemplo en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Si no lo encuentra rápido, no se preocupe, yo lo voy a leer, ponga atención. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, hablábamos de que el cristiano es responsable de edificar su vida espiritual, de alimentarse, de estudiar la Escritura, de escuchar enseñanzas, de discernirlas, no nada más creerlas porque las escuchó, de verdaderamente ir a lo profundo de la Escritura, a prepararse como creyente y a desarrollar en su vida aquellas cosas que aprende, porque ¿de qué nos sirve aprender si no hacemos qué? Nada. Vamos a ver un ejemplo. Dice, el fruto del Espíritu es amor. Una persona que tiene amor, que da amor, es una persona que está dando el fruto del Espíritu en su vida. Una persona que está gozosa, que tiene paz, que es paciente. Porque si usted conoce una persona que aunque se llame cristiano, pero es una persona amargada, llena de resentimientos, llena de odios, llena de amargura, ¿esa persona estará dando el fruto adecuado? ¿Qué ha construido esa persona, aunque sea cristiana? ¿Qué ha construido en su vida? Pues hojarasca, porque eso el día de la prueba se va a ¿qué? A quemar y no va a dar fruto.
Ahora, otro texto es en Efesios capítulo 2, verso 10. Así que eso es lo que se debe notar en nuestra vida, que tengamos amor, que tengamos paz, que seamos benignos, quiere decir que busquemos el bien hacia los demás, que seamos bondadosos, que tengamos fe, que tengamos mansedumbre. Mansedumbre es que nos dejemos moldear, que nos dejemos guiar. ¿Por quién? Por Dios. Estamos en Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, o sea, Dios nos hizo. Dice el Salmo 100, somos ovejas de su prado. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para buenas obras. Esas buenas obras, dice aquí, Dios las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Qué son esas buenas obras? Una de las buenas obras es compartir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo incluso llega a decir, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? El Evangelio es el poder de Dios que puede salvar a una persona porque va a redarguir el Espíritu Santo su corazón para que entregue su vida a ¿quién? ¿Y cuál es la recompensa del que entrega su vida a Cristo? Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿cómo? En abundancia. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, el compartir las buenas nuevas del Evangelio es una bondad hacia los demás, aunque a muchos les choque, que les diga, ya vas a empezar con tus cosas, ya me vas a empezar a decir, mira eso de la Biblia y de esas de tus cosas, no me hables. Bueno, habrá gente que no quiere nada con Dios. Bueno, ¿usted cree que Dios querrá algo con esa persona? Bueno, entonces, hemos sido hechos por Dios para que andemos en esas buenas obras. Vamos a ir a Proverbios capítulo 11. Hebreos 11, ¿ya lo tenemos? Perdón, Proverbios 11, verso 30. Dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas, ¿qué es? Sabio. Cuando lo encuentre, subráyelo o apréndaselo, porque es muy importante. Primero dice que el fruto del justo, el justo es, nuevamente a veces tenemos ideas equivocadas de las palabras, no es un asunto del justo, es el que no se equivoca, o el que ya es perfecto, o el que ya es santo, no. El justo es aquel que practica la justicia, quiere decir que le da a cada quien lo que cada quien le corresponde o merece. El fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas, estamos hablando de el compartir, de dar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. El que gana almas, ¿cómo es? Sabio. En Ezequiel capítulo 3, verso 17, cuando está hablando del ejemplo del atalaya. El atalaya era el vigilante, el vigía que estaba sobre la muralla de la ciudad, y él estaba allí con la idea de vigilar, de que no el enemigo viniera de repente y agarrara a la ciudad desprevenida. La labor del atalaya era divisar, vigilar, observar y dar la voz de alarma en el momento adecuado. Dice en el verso 17, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya en la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás, ¿de qué? De mi parte. O sea, nosotros hemos recibido de Dios. ¿Cuántos han recibido de Dios?
Pero lo que hemos recibido de Dios es para que lo podamos, ¿qué? Compartir con otros. Es como el ejemplo de Pedro y Juan cuando subieron al templo a la hora de la oración, y dice que había una persona que estaba enferma, tenía problemas en sus piernas, no caminaba, y él vivía de las monedas o de los regalos que la gente le daba de la misericordia de los demás. Pero Pedro y Juan le dijeron a este hombre: mira, no tenemos oro, ni tampoco tenemos, pero tenemos algo, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro y Juan? Tenían a Jesús en su corazón, creían en Dios, y Jesús había dicho: estas señales seguirán a los que creen. Dice: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y al momento la persona fue sana. Entonces tenemos algo en nosotros. Cuando alguien viene con un problema y le cuenta a usted ese problema que tiene, usted tiene algo de parte de ¿quién? De Dios. Ay, ¿cómo lo puedo ayudar? Simplemente con el consejo de la palabra es como nosotros podemos ayudar a las personas. Tú los amonestarás de mi parte. Cuando a alguien le decimos: mira, lo que estás haciendo está ¿qué? Está mal. Sea nuestro familiar, sea un vecino, no es que seamos unos metiches y andemos metiéndonos en todo, no, pero es decirle a las personas claramente: mira, hay mucha gente que tiene miedo de decirle la verdad a los demás, porque dicen: se va a enojar, se va a molestar. Pero, dice la Escritura, vale más reprensión manifiesta que amor oculto. Dice en Mateo 28:19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es otro fruto que debe de haber en la vida del creyente. Ahora, vamos a ir a Mateo capítulo 7 y vamos a ver que hay un riesgo de que cuando sabemos qué es la voluntad de Dios, mas no lo hacemos, tenemos un riesgo, porque dice la Escritura que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué se le convierte? Le es pecado. A lo mejor usted dice: no, yo ya me porto muy bien, yo ya no hago las cosas que hace. Qué bueno, pero si no está haciendo las cosas que Dios quiere que usted haga, eso también es un error. Mateo 7, 16 al 20. Dice: todo árbol que no da fruto va a ser cortado. Por sus frutos los conoceréis. Estábamos hablando que el que edifica, el cristiano que edifica su vida espiritual, se va a notar lo que construyó. Si es una persona que regularmente falla, que no es constante, que se anda cayendo cada rato, que tiene problemas, es porque no ha edificado correctamente su vida espiritual. El material que usó no es el adecuado. Pero una persona, un creyente que es firme, que aunque pasen las pruebas duras, difíciles, se mantiene firme y no cae, dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Pues no, la respuesta es no. Así, todo buen árbol que da buen fruto, pero el árbol malo también da malos ¿qué? Hay, aunque sean árboles, los dos, usted puede ver que hay diferencias. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de un árbol, dos árboles de manzana. Usted ha visto, hay manzanas que son grandes, que son jugosas, que desde que uno las ve, uno sabe que esa manzana es apetecible, ¿no? Y hay otros árboles que su manzana es verdecita y media pintada, chiquita, sabe hasta media ácida, porque aunque los dos son árboles de manzana, no dan el mismo tipo de ¿qué? De fruto. El árbol se reconoce por sus frutos. El creyente, el cristiano, se reconoce por sus
frutos. ¿Qué estamos dando? ¿Qué fruto llevamos? ¿Qué nivel de obediencia tenemos en nuestra vida? Ahora, hay un riesgo porque dice aquí, todo árbol que no da buen fruto, ¿para qué sirve? ¿Para dar sombra? Lógicamente que no se les sembró para dar sombra, ¿verdad? Si hubiera sido para eso, hubieran sembrado un pino, un cedro o un ahuehuete, ¿verdad? Pero el que siembra un árbol frutal tiene la esperanza de recibir ¿qué? Fruto de ese árbol. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué le pasa? Es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahora vamos a ir a otro ejemplo en Lucas capítulo 13, versos del 6 al 9. Lucas 13, del 6 al 9, ya lo tenemos, dice, dijo también esta parábola. Jesús te está enseñando con una parábola, dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. ¿Qué hace una higuera plantada en la viña? ¿No? ¿Qué será? ¿Para qué será? Para que dé fruto. Sí, pero si es, la viña es el sembradío de uvas. Las uvas, cuando crecen, si usted ha ido a un viñado, bueno, pues, viñedo, las plantas no son muy grandes, las plantas son como de 1,20, 1,50 quizás. Entonces, acostumbraban en ese lugar a sembrar higuera, porque la higuera crece mucho y sus hojas son muy ¿qué? Grandes, y cuando la gente está trabajando en el sol, pues se refugiaban en su ¿qué? En su sombra. Pero la idea de que fuera una higuera, porque podía ser otro tipo de árbol que diera sombra, es que también la higuera da fruto, y el fruto, usted come higos, y el higo es una fuente de energía y una fuente de alimentación muy, muy buena. Entonces este hombre tenía una higuera en su viña y vino a buscar fruto en ella. ¿Y qué pasó? No la halló. Dijo al viñador, he aquí, hace 3 años, o sea, eso no fue nuevo, sino que recurrentemente iba a buscar fruto y no. 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, ¿qué va a pasar? La cortarás después. El Señor nos ha dado tiempo para que nosotros demos fruto. Pero si el Señor viene a visitarnos una y otra vez y no damos fruto, pues ¿qué va a llegar a pasar? Porque tenemos la obligación como creyentes de dar fruto. Ahora el ejemplo de el sembrador que salió a sembrar y que la semilla cayó en el camino y en pedregales, entre espinos. Vamos a centrarnos en el asunto del que cayó en la buena tierra. Pero aún cada semilla no da el mismo fruto. Dice que una produjo a 100, otro produjo a 60 y otro produjo a 30. Pero independientemente de la cantidad de fruto, lo que se debe de dar es fruto. Si no, pasa como, dice, vamos a poner el ejemplo de aquella que cayó entre espinos. ¿Qué le pasó? Empezó a crecer la planta. Dice, pero los espinos la ahogaron y no se desarrolló y se secó, se murió. Dice, son los que reciben la palabra, pero los afanes de esta vida, los gustos que uno tiene por las cosas del mundo y las cosas de esta vida, las preocupaciones, no nos dejan desarrollarnos como debiéramos desarrollarnos. ¿Y qué ocurre?
esa planta se muere. Entonces, hermanos, vamos a concluir. El creyente debe de dar fruto. Pero para que demos fruto, debemos de ver cómo estamos edificando nuestra vida espiritual. ¿Cómo la estamos edificando? ¿Qué estamos haciendo para crecer? ¿O usted está igual que cuando vino al Señor? ¿Han pasado años y su vida es la misma? Si es así, hay algo en usted que no está desarrollándose como debiera desarrollarse. Necesitamos buscar de Dios, necesitamos ayunar, necesitamos orar, necesitamos tomar más en serio las cosas de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos